Bueno, vamos a comenzar con el seminario. Les agradecemos a todos la presencia. En estos tiempos no es tan simple reunir gente de manera presencial, con lo cual estamos comenzando con estos seminarios que van a ser híbridos. Vamos a tener también algunos de los participantes de la mesa a través de la plataforma Zoom. Y por supuesto también tenemos muchos invitados que van a seguirlo de manera virtual. Bueno, este seminario tiene por objetivo presentar un documento de trabajo que se llama Evaluación de Impacto de la Asignación Universal por Hijo en la Infancia, 10 años de su implementación. Es una investigación que desarrollamos junto con la Asociación del Personal de los Organismos de Control, APOC, a quienes agradecemos mucho la idea de desarrollar esta investigación y de poder apoyarla para que la podamos realizar. Vamos a comenzar con unas palabras por parte de Agustín Salvia y Hugo Quintana. Agustín Salvia es el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina y Hugo Quintana es el secretario general de APOC. Le doy la palabra a Agustín Salvia. Bueno, muchas gracias, Janina. Muy buenos días. Un placer dar inicio, arranque a esta nueva serie de seminarios que hemos denominado Agenda para la Equidad. Son seminarios que venimos desarrollando desde hace 3 años, con diferentes temas y actores sociales, actores económicos, actores de la vida política, y junto también con el campo académico, con el fin justamente de poder ofrecer diagnósticos, optimizar las reflexiones, generar análisis que hagan posible mejorar el horizonte de las políticas públicas en nuestro país. Con una agenda alrededor de eso, de su necesidad. En este sentido, además de agradecer, como lo hizo Janina, a Hugo Quintana, el secretario general, a Guillermo Schweitzer, que es el director de la Guía de Formación de Estudios, por esta iniciativa de haber compartido este programa de investigación o este tema de investigación que es una evaluación de impacto de un programa social, de protección social tan importante como es la Asignación Universal por Hijo, que bueno, ya ha cumplido sus 10 años. Ahora bien, no puedo dejar de abrir este seminario con alguna reflexión teórico-metodológica y que de alguna manera también tiene un trascendido político-social acerca de este quehacer, que es la evaluación de las políticas públicas. Así como es central y fundamental que la política pública sea objeto de evaluación en términos de sus resultados y de sus impactos, dado que no bastan buenas intenciones, ni bastan iniciativas o discursos racionales y convincentes, sino que es central que cuando los recursos sociales y los recursos públicos se vuelcan justamente a través de la acción política en la generación de mayor desarrollo, mayor crecimiento, mayor bienestar, mayor equidad, en el campo de las ciencias sociales, sobre todo en el campo del desarrollo humano y del desarrollo social, en ese contexto es fundamental que esos recursos puedan ser efectivamente bien dirigidos y sus resultados y su impacto sea el que estamos esperando o el que pretendemos o buscamos en términos de bienestar, y que los procesos no se hubiesen dado por sí solos, sin necesidad de esa intervención. La intervención tuvo que haber corregido, mejorado, potenciado y llevar adelante la evaluación de un programa, de una política. No es su mera descripción, ni la mera descripción de las intenciones que han tenido los actores para su definición. Llevar adelante una cultura en el Estado, una cultura de la evaluación de las políticas públicas, es también un tema de agenda central y fundamental. No bastan, como digo, buenas intenciones, se requieren buenos resultados. Y para esto las políticas tienen que ser evaluadas. Ahora bien, tan importante como evaluar las políticas o los programas que se orientan al bienestar, o a mejorar, o a corregir errores, o a mejorar el bienestar de una sociedad, o de nuestra sociedad en este caso, tan importante es eso como explicar por qué ellas son necesarias. Y aquí es donde la mirada, desde el punto de vista de la investigación académica, de la investigación científica, eleva su perspectiva. ¿Por qué es necesaria o es necesario un programa tan mayoritario e importante como la Asignación Universal por Hijo
en nuestro país hoy. ¿Es deseable que eso exista en un futuro próximo, en un horizonte de desarrollo y de integración social? ¿Cuán importante es que exista por sí sola como parte de un mecanismo, de un sistema de seguridad social que en realidad en nuestro país está fuertemente fragmentado? Hoy programas de esta naturaleza atienden a los pobres, y a los más pobres, a los más excluidos. Y se explica su existencia, y se explica su relativo éxito, y ahora vamos a evaluar su importante éxito en materia de alivio de la pobreza y en otros aspectos del desarrollo humano, porque la Argentina, nuestra Argentina, tiene 40% de pobres, tiene 45% de su población fuera del mercado de trabajo formal, porque dentro de ese 45% hay un 15%, un 20% de la población en situación de desempleo estructural o de situación de marginalidad extrema. Porque situaciones en donde el crecimiento no avanza y donde el estancamiento se profundiza y donde los ciclos económicos son inestables y la inflación avanza, la Argentina se va construyendo en un modelo social cada vez más desigual, cada vez más fragmentado, donde eventualmente habrá políticas de mercado o acciones de mercado capaces de permitir el progreso de sectores medios, medios profesionales, su integración al mundo, al mismo tiempo que se reproduce de manera ampliada la pobreza estructural. Y los programas de esta naturaleza de protección social se hacen cada vez más necesarios para aliviar problemas que no los va a resolver este programa. Ni este ni otros programas de esta naturaleza, que van a requerir de cambios estructurales en materia de políticas públicas. Políticas públicas capaces de generar un modelo de desarrollo y crecimiento, que hagan sostenible justamente la reproducción social del progreso. Y vamos a requerir seguramente también de clases políticas o sectores políticas a la altura de estos desafíos. Estos son déficits que tiene el sistema social argentino. No tenemos ni las políticas de desarrollo que no hagan necesario a un programa como de esta naturaleza, ni tenemos necesariamente las dirigencias políticas hoy abocadas a llevar adelante esos programas que necesitamos, esas políticas de transformación que necesitamos para resolver los problemas estructurales que hacen que programas de alivio de la pobreza sean necesarios. Muchísimas gracias por su presencia. ¿Digo yo? Sí. Bueno, Hugo Quintana. Hay algunos que me conocen, otros no. Viernes, lluvia, Buenos Aires, gracias por haber venido. Hay mucha más gente viéndonos por medios electrónicos. Me dieron 7 minutos para hablar, voy a usar 6. ¿Por qué la UCA? ¿Por qué la UCA? Porque buscamos una institución que sepa claramente que 2 más 2 es 4, aunque le supieran 3 o 5. 2 más 2 es 4 y axiomático. Lo que sugieren a través de pagar que las encuestas o las opiniones den de determinada manera, no los entiendo. Ni a los que pagan, ni a los que hacen. Tenemos un respeto intelectual y sabemos el rigor científico en el informe que se ve y uno se da cuenta que hay trabajo. ¿Por qué a poco? Gramsci habla de un mundo complicado y lo denomina interregno. El interregno es un mundo viejo que muere y un mundo nuevo que no termina de nacer. ¿Y cuáles son las características de ese mundo? Bueno, en el aspecto del daño que le hemos hecho a la naturaleza y al ambiental, no tengo que despedirme. Un mundo con empresarios, trabajadores y gobiernos, toma el modelo de la UTE para destruirlo con mucha complejidad. Los gobiernos, políticos con resultados entre regulares y peores, políticos sin el consenso necesario para gobernar, con una variante. La derecha avanza
y avanza a paso acelerado sobre los viejas motivaciones que llevaron a la izquierda a hacer cosas muy importantes. Yo creo que Trump y algún presidente de un país vecino representa la decadencia de la política. Empresarios, nunca en la historia de la humanidad tampoco estuvieron tanto. El capitalismo sin controles, desenfrenado, nos llevó a un montón de crisis que hemos tenido que remarlas realmente complicadas. Sindicalismo. Tenemos que levantar la mira. Si nosotros creemos que el sindicalismo es solamente la defensa de los intereses profesionales, de los compañeros que representamos, estamos leyendo la mitad del libro. Nosotros somos dirigentes sociales que tenemos que velar porque las instituciones a las que pertenecemos sean útiles desde el punto de vista social. Esa es nuestra pelea. Y eso encargamos a este grupo que me enorgullece haber trabajado con ellos y que salga este resultado. Es imposible, pero realmente imposible, que alguien me diga cómo en 10 años no se fijaron el impacto de la UH sobre la población. Realmente no lo puedo creer. Es un país torpe y decadente. Cuando uno hace una casa, la municipalidad dice sí, pero decir cuál es el impacto ambiental. Acá hemos dado miles de millones de pesos durante 10 años y nadie sabe para qué sirvió. Los análisis siempre son parciales y basados en los financieros. Y aquí empezamos y tenemos un producto que creo que es maravilloso. Ahora, la UH, en una apretada síntesis, después los compañeros que hablarán después de eso, sirve. Los países del norte de Europa sirven. El mundo está estudiando ante la gran productividad cómo organizar el ocio en Europa preferentemente, y se habla de una acción universal por haber nacido en Suecia o en Alemania. Acá tenemos otra problemática, que es darle de comer a la gente. No nos subamos al colectivo de Europa, que nosotros tenemos realidades absolutamente diferentes. En el rol de dirigentes sociales nos juntamos para hacer este proyecto. Y este proyecto, a nuestro entender, tiene que terminar con un proyecto de ley presentado ante la Auditoría General de la Nación y el Congreso para que sea obligatorio el control concomitante de los planes sociales, el control en el impacto. El control financiero es otra cosa, pero no podemos dejar de medir los resultados. Ayer hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, que viajaba a Tucumán, y quedamos en encontrarnos la semana que viene para ver cómo empujamos este proyecto. Va a ser revolucionario. Yo quiero ver quién se anima a decir no en la Cámara de Diputados o de senadores de controlar los impactos que tenemos en los cientos de miles de programas. La Argentina tiene una característica especial. 2/3 del presupuesto se designa para planes y para jubilados. Con esta característica definitoria. Los jubilados se mueren de hambre, ganan 35.000 pesos, los 34 a 600, que es la mitad de la canasta básica. Y eligen entre remedios y comida. Esta es una realidad. Y la otra mitad es para subsidios. Estudiemos esto, empecemos a aplicar un poco de rigor científico a la política, porque si no, no tenemos ninguna posibilidad de salir. Nos va a costar salir si hacemos eso. Y si no hacemos nada, la política como francotiradores arriba de un árbol, esperando que pase sus víctimas, no tenemos opción. Esto es de cumplimiento obligatorio, esto lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer rápido. Y que en el Congreso se empiece a discutir de una vez por todas si quiere o no transparencia. Para volver a creer en la política, los gobiernos tienen que ser transparentes. Y para ser transparentes tienen que existir organismos de control políticos, como lo fija nuestra Constitución, y con técnicos al servicio de la gente. Pasé los 7 minutos, tengo muchas más cosas para decir, pero bueno, será en otra oportunidad o por la pregunta.
palabra al líder de este proyecto, que es Santiago Poy, doctor en Ciencias Sociales, investigador CONICET de la Universidad Católica Argentina, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de esta Casa de Estudios. Santiago. Bueno, muchas gracias Yanina, Agustín, Hugo y María del Carmen. Voy a presentar los resultados, voy a presentar los resultados de la evaluación de impacto que hicimos en el equipo del observatorio. En primer lugar voy a presentar una breve caracterización de la población destinataria, después voy a mencionar los efectos de la AUH en pobreza e indigencia por ingresos, y finalmente algunos impactos en 4 dimensiones, que son las que evaluamos en este informe, que son los impactos en la situación socioeconómica y alimentaria, los impactos en salud, en educación y estimulación, y en lo que llamamos protecciones especiales al trabajo infantil. Por razones de tiempo, aclaro, no voy a poder extender en las características de la normativa o las características más generales del AUH, tampoco sobre algunas características más en detalle sociodemográficas y caracterización de los destinatarios, pero ustedes van a poder encontrar el informe en nuestra web, y además ha habido una presentación resumida que también es muy buena en ese sentido. En términos de metodología, el informe se basa en los microdatos de la encuesta de la deuda social argentina. Usamos los microdatos de la deuda de la ETSA serie Bicentenario y serie de la ETSA Agenda para la Equidad, porque el informe cubre un periodo de 10 años, del 2010 al 2020. Una gran ventaja de la encuesta de la deuda social frente a otras fuentes que existen en la actualidad en Argentina es que tenemos la posibilidad de hacer una identificación directa de los destinatarios de la AUH, ¿sí? Y voy a comentar brevemente que el informe se basa básicamente en 2 metodologías. Por un lado, para analizar los impactos en pobreza y en indigencia, en una técnica de microsimulación que consiste en comparar los ingresos familiares observados, declarados, digamos, por los destinatarios, incluyendo la percepción de AUH, y compararlos con los que hubieran tenido en caso de no percibir la asignación, y entonces, a partir de la diferencia entre esas 2 distribuciones, por eso se llama microsimulación, generar el efecto o el impacto que se observa sobre pobreza e indigencia. En segundo lugar, el informe utiliza una estrategia... ¿Puede pasar? Ahí está. Usa una estrategia una técnica no experimental que se llama emparejamiento por puntuación de propensión, que lo que hace es construir un grupo de comparación de no destinatarios, ¿no? O sea, de la población no destinataria que sea comparable con la población destinataria, de manera de reconstituir, vamos a decir, las condiciones de un diseño de tipo experimental, ¿no? Se busca replicar la lógica experimental como si tuviéramos 2 grupos que son comparables, uno recibe la transferencia, el otro no la recibe, y entonces por la diferencia de esos 2 grupos, que son similares en todo, excepto que uno recibe la transferencia y el otro no, concluimos que la transferencia, ¿cuál es el impacto, vamos a decir, de la transferencia? Eso es las técnicas que se han usado. La población en el estudio son la población de chicos de 0 a 17 años que cumplían las condiciones. Solo para recordar que las condiciones de elegibilidad del AUH es ser hijo o hija de trabajadores de la economía informal, desocupados, trabajadoras de casas particulares o trabajadores temporarios. Y señalar simplemente que en el análisis de este uso de las técnicas de puntaje de emparejamiento por puntaje de propensión, lo que hicimos fue utilizar un algoritmo de vecino más próximo, y se hicieron bastantes pruebas de sensibilidad, y los resultados que obtuvimos son prácticamente similares. Los indicadores de resultados que vamos a comentar, ustedes los pueden ver ahí, si se ve muy pequeño por las dudas los digo, son el ingreso per cápita familiar, la indigencia, pobreza e inseguridad alimentaria severa en la dimensión de seguridad socioeconómica y alimentaria. También algunas ventajas de la ETSA, entre otras, además de lo que mencioné antes, es la posibilidad de contar con un indicador de inseguridad alimentaria. Y después, también una gran potencialidad de este informe, creemos nosotros, es la posibilidad de evaluar justamente dimensiones como salud,
en indicadores como cumplimiento del calendario de vacunación, consulta a un médico, consulta a un odontólogo. En la dimensión de educación y estimulación, el asistir a la escuela, el déficit en la estimulación oral, que es ser estimulado a través de la palabra, la lectura de cuentos o canciones, y el festejo de cumpleaños. Y por último, la posibilidad también de contar con un indicador de trabajo infantil, que es un indicador mixto, de trabajo infantil doméstico intensivo y trabajo infantil económico. O sea, es un indicador mixto de las dos formas que puede asumir el trabajo infantil. Bueno, paso a una breve caracterización y voy a los impactos, si estamos bien de tiempo. En primer lugar, lo que muestra el informe es que la AUH ha ido extendiendo su cobertura a lo largo de los 10 años de su implementación, ¿no? Esta década de implementación que estamos evaluando, hoy por hoy, según los microdatos de la ETSA, alrededor del 36% de los chicos están cubiertos por esta transferencia. El resto está cubierto por otro tipo de transferencias, principalmente la asignación familiar por hijo, o lo que comúnmente llamamos el salario familiar, ¿sí? A su vez, también hay una parte de la población que accede, una parte de la población infantil que está cubierta por el sistema de crédito fiscal, ¿no? El sistema que es la deducción del impuesto a las ganancias, ¿sí? Es decir, ha habido un incremento de la población cubierta, y en paralelo, lo otro que se señala también, es que la política está focalizada en los hechos, digamos, aunque no sea una política focalizada, está focalizada de hecho en la población de los dos estratos socioeconómicos más bajos. Es decir, casi el 70% de los destinatarios pertenecen al nivel socioeconómico bajo o medio bajo. Si ustedes lo comparan con la población no destinataria, pueden apreciar en las columnas de la derecha que los no destinatarios tienen una participación mucho más pareja en los distintos niveles socioeconómicos. Así es una política, los chicos destinatarios de la UH, casi el 70% son de niveles socioeconómicos muy, muy bajos. Otras características que son interesantes de señalar: tienen más propensión a residir en hogares monoparentales o del núcleo incompleto, a vivir en hogares extensos, o lo que también se llaman hogares multigeneracionales, es decir, hogares donde viven un papá, una mamá y también algún abuelo, por ejemplo, o algún otro miembro que no es del núcleo primario. Tienen hogares más numerosos y tienen un clima educativo más bajo. Por ejemplo, el 65% de los chicos destinatarios tienen una mamá que no terminó la escuela secundaria, ¿sí? Hay algo que voy a mencionar al final, simplemente se los dejo acá como una cuestión que quizás retomo al final. Si ustedes aprecian, o sea, este informe se desarrolla en un contexto en el cual en la Argentina la pobreza infantil creció. Es decir, en los 10 años que se evalúan, en la década que se evalúa acá, la pobreza infantil creció. Es decir, y lo que vamos a analizar son impactos de la política en un contexto de esta naturaleza. Pero después va a ser importante retomar también por algo que mencionaba Agustín. Vamos a los efectos. Efectos en el bienestar económico. En primer lugar, señalar que los efectos en pobreza son relativamente moderados, alrededor de un efecto que se observa entre el 13 y el 5% según el periodo estudiado. Ustedes pueden apreciar ahí en las columnas que a medida que pasa el tiempo el efecto de la UH se debilita. Eso en parte se debe también a que la prestación ha perdido capacidad adquisitiva, ¿sí? Ahora, si observamos en la indigencia, el efecto de la AUH sobre la indigencia es mucho mayor que en la pobreza. Se reduce la tasa de incidencia de la indigencia o pobreza extrema casi el 50% a lo largo del periodo considerado. O sea, uno podría sacar como primera conclusión, este es un programa que tiene su mayor efecto no en la pobreza, sino en la pobreza extrema. Está dirigido su efecto, digamos, más fuerte es en la indigencia. Y también se observan algunos resultados similares en el caso de la brecha de indigencia. Es decir, no solamente reduce la indigencia, sino que además reduce la intensidad de la indigencia, ¿no? O sea, hay algunos que no llegan a salir de la indigencia, pero se acercan más a la línea de indigencia gracias a la transferencia. Pero es importante señalar que al parecer el efecto más fuerte no está en la pobreza, sino en la indigencia por ingresos. Y señalar eso, que el efecto en ese sentido más o menos se ha mantenido estable en el tiempo. El efecto en los ingresos familiares, que acá el indicador que usamos es el ingreso per cápita familiar, fue muy fuerte, fue fuerte, digamos, casi un impacto
recordemos que acá estamos comparando el grupo de destinatarios con el grupo de no destinatarios emparejados, o sea, un grupo de comparación construido estadísticamente para comparar y observar los efectos de la política. Si nosotros analizamos los impactos, ustedes lo pueden ver ahí, el impacto medio, la diferencia porcentual, ustedes van a ver que el AUH tiene un efecto estadísticamente significativo, sostenido en el tiempo, de mejora de los ingresos de la población destinataria, pero ese efecto se debilita en el último periodo, entre el 2018 y el 2020. Esto es bastante congruente con la realidad económica general, es decir, los hogares han empeorado su situación y además la transferencia ha ido perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, hay un efecto sostenido, es un efecto positivo, es un efecto que se ha ido debilitando en el tiempo. Quiero señalar solamente que además, lo que ustedes pueden ver en el informe, algo que se llaman los impactos heterogéneos del programa, es decir, porque estos son impactos medios, ¿no? Es el impacto promedio sobre el total de la población destinataria, pero nosotros también analizamos los impactos heterogéneos y observamos que el mayor impacto es, en este caso, el ingreso se da entre los chicos que tenían vivían en un hogar con un clima educativo más alto o que vivían en barrios de tipo formal, por ejemplo, en comparación con barrios de tipo informal. Algo similar pasa en el caso de la inseguridad alimentaria. Ustedes pueden ver ahí que de la inseguridad alimentaria severa, este es un indicador que es correlaciona muy bien con la indigencia. Pueden apreciar que ha habido un efecto positivo del AUH sobre la reducción de la inseguridad alimentaria, de entre 2 y 3 puntos porcentuales en los 2 primeros periodos, y esto se acentúa en el último periodo. Y acá es interesante ver, si ustedes observan los niveles de incidencia, que esto se da en paralelo a un empeoramiento del grupo de destinatarios. O sea, la inseguridad alimentaria ha ido aumentando. El tema es que el impacto de la política se profundizó en el sentido de que es decir, contra el grupo de comparación, es decir, los que no recibían la transferencia, ese grupo empeoró mucho más. Ese sería el razonamiento. Es decir, la política no puede evitar que aumente la pobreza en Argentina, lo que puede hacer es que el efecto sea más bajo, ¿no?, que el empeoramiento general que les hubiera correspondido en el caso de no haber tenido la política. ¿Sí? Nuevamente acá el impacto medio es mayor entre los chicos que viven, por ejemplo, en hogares de núcleo incompleto. Ustedes pueden ver ahí en el informe una serie de impactos heterogéneos que son interesantes porque también hacen al reconocimiento de que una política interviene de múltiples maneras. El impacto en la vacunación. Voy a mencionar algo breve de los indicadores de salud. El impacto en la vacunación, esto ya se había analizado en algún estudio previo, no es significativo, salvo en el último periodo, que nosotros atribuimos en parte quizás al contexto del COVID, que ha influido en que los chicos del grupo es decir, el impacto que nosotros observamos acá se torna significativo en el último periodo, no porque baje el déficit de vacunación en los chicos que reciben la UH, sino porque empeoran mucho los del grupo de comparación. Entonces, es muy posible que el efecto que nosotros estamos observando se deba a que los que no tenían la condicionalidad de la vacunación durante el periodo de crisis económica, después agravado por la COVID, hayan tenido un empeoramiento mucho más sustantivo. Entonces, el impacto solo es significativo en el último periodo. Pareciera que en este sentido la condicionalidad en salud ofreció o produjo alguna protección, ¿no? Es decir, ahí hay un tema también para seguir profundizando. Si miramos consulta médica, la UH tiene una condicionalidad que es la realización de controles médicos periódicos. Observamos que los impactos, bueno, no son constantes en el tiempo, ¿no? O sea que hay un impacto positivo al comienzo de la implementación del programa, ese impacto luego se debilita, no quiere decir que desaparezca, sino que se hace muy chiquito y entonces la fuente de datos no llega a captar con precisión la existencia de ese efecto. Y luego pareciera volver nuevamente en este contexto más de crisis. Es decir, pareciera que al igual que lo que ocurre con la vacunación, algo de la condicionalidad en salud podría llegar a tener un efecto protectorio o, frente al empeoramiento que tiene el grupo de comparación. Entonces, hay un efecto positivo en el último periodo, también en cuanto a la consulta médica. Nosotros evaluamos una externalidad posible, que no es una condicionalidad del programa, que es el impacto en consulta odontológica. El supuesto es que los chicos es decir,
la UH, al ser un programa que requiere más control de salud, que requiere ir a la escuela, etcétera, posiblemente tenga externalidades también en salud. O sea, produzca efectos no planteados por la política, pero que pueda tener efectos. Bueno, nosotros ya habíamos hecho un estudio sobre esto, efectivamente no hay un impacto, pareciera haber un impacto recién en el último periodo, pero si ustedes se fijan, el 50,3% de los destinatarios no realiza una consulta médica en tiempo y forma, es decir, son impactos pero que se dan en un contexto de mucho déficit de consulta. ¿Sí? Bien, algo que no mencioné en el caso de la consulta médica, también el tema de que el efecto es más fuerte en adolescentes, ¿no? Que es la población que más dificultad tiene para realizar estas consultas. Bueno, impactos en asistencia escolar, también encontramos acá resultados positivos. La UH tiene un impacto de alrededor de entre 1 y 3 puntos porcentuales de reducción del déficit de asistencia escolar, una reducción de riesgo relativo de en torno al 35% en el último periodo, y nuevamente acá el efecto es mucho mayor en adolescentes que entre niños más pequeños, lo cual es lógico en Argentina porque el nivel de asistencia escolar en niños pequeños en Argentina es prácticamente total, entonces no es ahí donde la política tendría margen tampoco para tener un impacto, ¿no? Es decir, es en la población adolescente. Voy a pasar, porque no voy a llegar, y voy a señalar simplemente los impactos en trabajo infantil. Nosotros hace un tiempo habíamos hecho un trabajo con Agustín y con Janina, también en particular sobre el tema del trabajo infantil, y no habíamos encontrado un efecto. Efectivamente, en el periodo 2010-2013 no había un efecto. Cuando ahora retomamos un análisis de más largo plazo, observamos que efectivamente la UH pareciera tener un efecto interesante en la reducción del trabajo infantil, tanto doméstico como doméstico intensivo. Doméstico intensivo es la realización de múltiples tareas a cargo de los chicos. Es decir, es que de manera recurrente un chico realiza tareas como hacer la comida, cuidar hermanitos, incluso tareas más intensivas como pueden ser hacer compras de manera regular, o sea, que están a cargo, ¿verdad? Entonces, lo que observamos ahí es un efecto también positivo en la reducción del trabajo infantil, moderada, lógicamente, 3 puntos, ¿no? Alrededor de 3 puntos. Nosotros concluimos que es posible que ese efecto se dé como un resultado de la condicionalidad educativa que promueve la UH, que de alguna manera podría tener el efecto de que los chicos, al tener que dedicar un poco más de tiempo a la escuela, no pueden dedicar tiempo a ese tipo de actividades. Pero obviamente que también son cuestiones a profundizar en estudios también más micro o más pequeño alcance, ¿verdad? Bueno, para cerrar unas reflexiones finales o unas palabras finales, nosotros encontramos que la UH constituye en principio una política pública efectiva para lo que se propone. La UH, como todas las políticas de su tipo, tiene dos objetivos. Por una parte, moderar la pobreza actual, aliviar la pobreza actual, y por otro lado, cortar la reproducción intergeneracional de la pobreza a través de dotar de capital humano a los niños y niñas que viven en pobreza. O sea, tiene 2 objetivos, ¿no? Obviamente, una evaluación de impacto como la que presentamos acá, lo que evalúa es principalmente los impactos de corto plazo, ¿no? Los de largo plazo requieren otra estrategia metodológica, ¿no? Habría que mirar de dónde salieron, a dónde llegaron los destinatarios, compararlos con lo que no percibieron y ver si hay un efecto. Entonces, en lo inmediato, en lo que tiene que ver con el efecto inmediato de reducción de pobreza actual, pareciera haber un efecto positivo en el alivio de indicadores, como dije antes, de indigencia, y también de otras dimensiones del desarrollo humano de los chicos, como dijimos, ¿no? En salud, en trabajo infantil y en educación. En salud, no tan consistentes en el tiempo. Ahora, hay impactos también en inseguridad alimentaria, bueno, es decir, hay impactos positivos. Ahora, cerremos con 2 ideas, ¿no? O sea, por un lado, que la evaluación de políticas es una buena práctica, un poco lo que decía Hugo y también lo que decía Agustín, que es una buena práctica que permite corregir lo que no funciona, aprender de
de lo que sí funciona y sobre todo dar legitimidad a las políticas. O sea, en ese sentido, la UH es como una política que se ha logrado mantener a lo largo del tiempo. Han pasado 3 gobiernos que la han mantenido, la política se ha expandido, es decir, en ese sentido es una política pública que funciona, que es efectiva, que podría llegar a ser un ejemplo para otras políticas que también se demandan que tengan sustentabilidad. Ahora, si pensamos en cortar el ciclo intergeneracional de la pobreza, indudablemente no va a ser suficiente con una política de protección social como es esta, ¿no? En ese sentido, en línea un poco con lo que planteaban Agustín y Hugo, es necesario algún tipo de... Son necesarias otras políticas, que no están evaluadas acá, que promuevan un entorno socioeconómico que genere oportunidades de movilidad social, de progreso personal para todos. Bueno, eso es la presentación y los invitamos, por supuesto, a leer el informe y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Vamos a comenzar ahora con el panel de reflexiones que va a estar a cargo de Guillermo Schweiheim, que está vía Zoom, por un problema personal de salud, pero con muy buen ánimo y ganas de participar de este evento. Guillermo es director del Centro de Estudios y Formación Profesional La Piedra, de APOC, y director ejecutivo de la maestría en Auditoría Gubernamental de la Universidad Nacional de General San Martín. Y María del Carmen Feijó, que está a mi lado, es socióloga, fue investigadora del CONICET, es experta en desarrollo social, en educación, fue secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas a inicios de los años 2000. Le damos la palabra a Guillermo. Bueno, buenos días a todos. Lamentablemente no puedo estar presente, pero quiero empezar señalando cómo se origina esto. Hace ya 1 año y 2 meses, el compañero secretario general Hugo Quintana me preguntó, ¿no debiera haberse hecho una evaluación de impacto de la asignación universal por hijo? ¿No debiera haberse hecho una auditoría de impacto, lo cual supone la intervención de los organismos de control, particularmente de los organismos de control externo, de la asignación universal por hijo? Mi primera respuesta fue sí. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, a mi juicio los únicos que lo pueden hacer, porque mantienen una base de datos sistemática antes y después de la implementación de la asignación universal por hijo, son el grupo de investigación científica dirigido por Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Y así nos pusimos a trabajar. Empezamos este proceso en el mes de junio del año pasado y ahora estamos presentando los resultados. Yo no voy a hacer ningún comentario acerca de la fineza metodológica de la evaluación de resultados que ha sido recientemente presentada por Santiago Poy, y tampoco voy a hacer ningún análisis acerca de la fineza metodológica de haber podido realizar una evaluación de impacto con grupo de control, para sintetizarlo de manera sencilla desde el punto de vista metodológico, que a mi juicio debe ser de las más importantes, si no casi de las poquititas evaluaciones de impacto con grupo de control, en un periodo de bastante cantidad de años, en el ambiente nuestro, donde se habla mucho de evaluación de impacto, pero nunca pasamos de evaluar procesos, productos y resultados. Entonces, no voy a hablar de eso. Lo que voy a señalar es por qué un gremio como el nuestro, que representa a los auditores del sector público, puede considerar de que esta parte, digamos, del trabajo realizado por los colegas del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y particularmente del barómetro de la situación infantil que dirige Yanina Tuñón, puede ser útil a los efectos de la técnica de auditoría. Desde el punto de vista de nuestra profesión a nivel internacional, existen no solo lo que se llaman auditorías de evaluación, auditorías de impacto, sino lo que en términos anglosajones, porque lo desarrollaron los ingleses, es value for money audit. Es decir, cuánto valor público ha sido generado
a partir de las inversiones del sector público, modificando efectivamente la situación de base que se quería modificar. La técnica, muy promovida por los ingleses y eventualmente intentada realizar por los brasileños, tiene algunos bemoles, y uno de los bemoles es no contar con línea de base. Bueno, una de las ventajas que tiene la serie empezada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina es que tiene línea de base. Entonces, desde el punto de vista metodológico, hay un elemento muy importante. Si no, el auditor dice, limitación al alcance, no puedo opinar porque no tengo línea de base. Bueno, pues tengo línea de base. Segunda cuestión, mido de manera sistemática resultados, efectos, a partir de la línea de base. Y luego logro generar un grupo de control, un grupo de comparación, que me permite simular de manera matemática un modelo cuasi experimental que me permite medir efectivamente las diferencias significativas entre aquellos que reciben la UH y aquellos de situación relativamente similar que por distintas razones no la han recibido. Pues bien, dicho esto, entonces esto significa que desde el punto de vista técnico una auditoría de valor por dinero efectivamente puede ser hecha, y entonces la pregunta es si la institucionalidad argentina lo permite. Y entonces la respuesta es que sí, porque la doctrina, la ley 24.156 de Administración Financiera, sostiene que la Auditoría General de la Nación no hace como Hugo quiere, y estoy de acuerdo con él, pero hasta ahora la ley lo que dice es que las auditorías son ex post. Bueno, ya han pasado muchos años de la implementación de la asignación universal por hijo, y por lo tanto podría ser perfectamente hecho por el sistema institucional. Segundo, ¿puede contar con personal interdisciplinario la Auditoría General de la Nación? Sí, así fue creada, cuando fue creada en 1993. Puede contar con personal interdisciplinario. Supongamos que este tipo de estudios no da para tener estos expertos permanentes. Puede contratar, asociarse, hacer convenios con núcleos de investigación, inclusive yo diría particularmente con una universidad privada, porque una universidad pública finalmente es controlada, a los efectos de poder contar, por ejemplo, hacen los brasileros y cualquier organismo de control del mundo, con aquellos datos que probablemente les resulten muy difícil recopilar, analizar, medir resultados y medir impactos, sí lo puede hacer. Luego, la Auditoría General de la Nación cuenta con toda la información, bueno, y el sector público argentino en general, porque esto también eventualmente podría haber sido hecho en el Ministerio de Desarrollo Social, cuenta con toda la información de la ejecución presupuestaria desde que se implementó la UH en adelante, no solo del presupuesto formulado, sino del presupuesto ejecutado en la cuenta de inversión. Y por lo tanto, con esa información contamos. Supongamos que, dado el proceso inflacionario argentino, necesitamos deflacionar. Bueno, nuestros organismos cuentan con economistas, y por lo tanto, con buenos economistas que quizá con una pequeña ayuda externa podrían haber deflacionado los valores nominales que se han invertido a lo largo de estos años para, digamos, eliminar las diferencias que se suponen haber hecho inversiones en pesos a un cierto valor nominal que no son comparables, obviamente, a las inversiones en pesos realizadas en el año 2020. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que efectivamente la respuesta, o la pregunta que me formuló, perdón la chanza, Hugo Quintana cuando yo estaba en la playa tomando sol, ¿puede ser hecha una evaluación de impacto de la asignación universal por hijo? ¿Podríamos haber hecho una auditoría de impacto de la asignación universal por hijo? La respuesta es sí. No tengo más para decir. Dejo a mi amiga y compañera María del Carmen Feijó, que sabe mucho más que yo de evaluación, y les agradezco y les pido perdón por no haber podido estar presente. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Le damos la palabra entonces a María del Carmen Feijó. Bueno, a ver si me alcanza la voz. Buen día a todas y a todos, y mi mayor agradecimiento tanto a los colegas de la UCA como a los compañeros del gremio por invitarme a este evento que es como mi reentré post pandemia. Así que estoy contentísima de estar con gente que es de carne y hueso
y comparte los intereses que yo he tenido toda la vida. Así que muchas gracias. En primer lugar, lo que quiero, y es innecesario que lo diga, es valorar el enorme esfuerzo que hay detrás de este trabajo, la enorme pertinencia y la extraordinaria utilidad que, tal como lo acaba de señalar Schweinheim, tienen estos tipos de estudios para la marcha de los programas y las políticas sociales. Y en tercer lugar, al final, quiero hacer una pequeña referencia al problema social más grave que tiene nuestro país, que no tenemos duda, ya se ha dicho esta mañana, es la pobreza de la infancia. Por supuesto que dada la extensión y complejidad del documento, no me voy a referir a ninguno de los detalles a los que se refirió Santiago. Quiero sí compartir con ustedes 4 obsesiones mías, sobre todo porque yo pienso, como punto de partida, que en materia de políticas sociales el diablo está en los detalles. Y es a estos diablos que están adentro de la AUH a los que a mí me gustaría referir. La primera reacción que tuve cuando leí el documento fue de una incomodidad muy fuerte, porque hablaba de la evaluación de los destinatarios. Y yo decía, ¿cómo de los destinatarios? Es cierto que el material empírico que tienen es de hogares y personas, pero esto es, en mi cabeza, esto es la evaluación de una política. Me parece que ellos hicieron algo distinto. Evaluaron la política, evaluando la carne y hueso que tenían, que eran los destinatarios. Pero mi preocupación no iba solo a los destinatarios, sino al conjunto de la política. Y ahí di unas cuantas vueltas esta semana, tratando de ubicarme, consultando con algunos colegas, y a último momento cambié mi caja de percepción de la AUH. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal como ha pasado con otros programas de política social en la Argentina, el Trabajar, el Jefes y Jefas a comienzos de los 2000, el peso del programa se traga la lógica que el programa ocupa en la estructura o en el edificio de la construcción de la protección social argentina. Y creo que la AUH, tan renombrada, tan visible, tan cuestionada y tan apoyada, también de alguna manera ha terminado fagocitándose el papel que ocupa. Entonces yo dije, si a mí está muy bien que estudien los destinatarios, que van a estudiar, si es de lo que tienen información concreta, pero mi preocupación son los no destinatarios, que deberían estar, lo que los sociólogos llamamos el efecto o el sesgo de exclusión. Y entonces empecé a pensar cuál era la población objetivo total del Jefes y Jefas, y no le encontraba la vuelta. Hasta que cambiando de cajita y leyendo material reciente, sobre todo de ANSES, entendí que al menos yo, y no sé si ustedes lo comparten conmigo, estaba como entendiendo mal el papel que ocupa la AUH en materia de protección social, porque es un programa totalmente sobredimensionado en la percepción, pero que en realidad ocupa una cajita en un sistema de asignaciones familiares que está integrado por otro conjunto de asignaciones familiares que a su vez están determinados por la posición ocupacional de los padres, madres, etcétera, del hogar. Entonces, si hay 13 millones de niños en Argentina de 0 a 17 y distintas administraciones públicas se ocupan de mantener las asignaciones correspondientes, la AUH es apenas solo uno de los artificios que se dedica a este tema. ¿Cuál es su artificio, por decirlo de alguna manera? El dirigirse a hogares cuyos padres y madres están fuera del sector formal. Con esos datos y ayuda de los amigos, encontré que alrededor de 1.300.000 chicos en la actualidad
que deberían estar adentro de la AUH no lo están todavía, y no lo están por problemas fácticos de acceso al programa, y otros porque están claramente excluidos. Y algunos de ellos han sido incorporados recientemente durante la pandemia por el decreto 840, que ha implicado un ingreso masivo de chicos a la AUH vía el camino de flexibilizar las condiciones de acceso. De modo que, ¿qué es lo que es para mí esta mañana la AUH? Una de las cajitas, de 5 o 6 cajitas, con las cuales nuestra política social y de trabajo atiende los problemas de los hijos de los trabajadores. Yo creo que si ponemos a la AUH en esta caja, se disminuyen muchas de las excesivas presiones y expectativas que hay sobre la AUH. Es una herramienta, no son todas las herramientas. Bueno, entonces, no quiero decir que a mí no me parezcan importantísimos los números que aquí se han transmitido hoy, pero también quiero decir que en lo que yo rápidamente voy a presentar está mi sensibilidad como socióloga de que detrás de cada destinatario, esté o no activo, hay un hogar, hay un barrio, hay una sociedad local, un proceso de aprendizaje para entrar al programa, y que esas dimensiones, aunque más difíciles de cuantificar y evaluar, también deberían ser tenidas en cuenta para evaluar esta década de vida de la AUH. Por lo tanto, a uno de los temas a los que ya quería referirme, me referí, que es la cuestión de la población destinataria versus la población objetivo, que en este caso estaría suponiendo la flexibilización o el dictado de medidas para la incorporación de este 1,5 millones de chicos que faltan, algunos de los cuales califican y otros no. Pero en estos que no califican, por ejemplo, los que han caído en la percepción por falta de satisfacción de las certificaciones en la libreta, hay algunas cosas que quiero decir. La situación de hoy, para mirarlo de una manera distinta a la que la mira Santiago y la mira esta evaluación, es que de estos 13 millones y pico de niños, niñas y adolescentes que tenemos en el grupo de edad habilitado para la percepción de este beneficio, el 33,1% es cubierto por la AUH. Y los que reciben asignaciones familiares en el sector formal implican un peso más elevado, aunque desgraciadamente a medida que se desintegre la situación de nuestro mercado de trabajo, el horizonte desgraciado es que tal vez en el futuro se incremente el número de chicos AUH versus los de asignaciones familiares del sector formal. Bien. En segundo lugar, respecto del estudio en sí mismo, quiero resaltar la enorme importancia del análisis descriptivo que Santiago acaba de exponer, del cual, de todo su conjunto, a mí el que más me emociona, pero me emociona, es el del análisis sociodemográfico. Porque la verdad que creo que todos los que estamos aquí interesados en estos problemas, sabemos que la vida del hogar es como la sala de máquinas donde se plasman muchos de los procesos de integración y o exclusión de nuestro país. De modo que conocer bien cuáles son las características al interior del hogar me parece una contribución extraordinaria. Y creo que esto puede llevar también tranquilidad al exdiputado Pichetto acerca de su preocupación de que haya más de 2 planes, de 2 AUH por hogar, porque como lo demuestran, la gran mayoría de los hogares tiene 2 chicos y creo que hasta 2,8. De modo que la preocupación de Pichetto, más allá de su intención oculta, es totalmente innecesaria. Sobre el punto de la cuestión sociodemográfica, quiero hacer énfasis en un tema, y es pedirles por favor a Yanina y a Agustín
que cambien la denominación de monoparentalidad, porque el propio estudio señala que los hogares de una única jefatura son fundamentalmente hogares encabezados por mujeres. Entonces yo les diría que, por ejemplo, tal como hace Save the Children, erradiquen la noción de monoparentalidad y hablen de monomaternalidad, o monomarentalidad, que no me gusta nada, pero es lo mismo, que es la forma en que hoy se está nombrando a ese fenómeno de hogares con un solo jefe, cuya jefa es mujer. Al respecto, también quisiera hacer una observación de algo que yo alguna vez quise hacer, y no lo pude hacer probablemente porque yo no sabía, que es estudiar el peso de las abuelas en los hogares extensos. Porque a medida que se disminuye la tasa de fecundidad, el peso de las abuelas es cada vez más alto. Algo de esto dicen en el estudio, pero creo que merece un cuidado muy específico. Bien. De todas maneras, como dice la página 44, los resultados alcanzados en el estudio son totalmente positivos y valorizan la existencia de la AUH, con lo cual estamos muy bien, pero lo mucho que hace la AUH es todavía poco respecto de lo mucho que necesitamos para erradicar la pobreza y sobre todo la pobreza infantil. Otro tema que me gustaría mencionar en relación con el diseño del programa es el que se refiere a las responsabilidades de los titulares. El estudio de acá de los colegas dice 3 veces, y lo explicita así, las condiciones que deben demostrar los que aplican a la cobertura de la AUH. ¿Qué deben demostrar? Estar al día con las vacunas, tener a los chicos inscritos en el plan de salud y estar en la escuela. El tema es que este debe demostrar, yo creo que es uno de los diablos de la AUH, porque el único que tiene que demostrar es la población que aplica, y la población que aplica no puede satisfacer estas demandas que le pone el plan si no lo hace con la colaboración de los efectores, de los servicios públicos. Y resulta que los efectores no tienen nada que demostrar, no deben demostrar nada, no deben demostrar su compromiso profesional y ciudadano con el programa. Yo estoy obsesionada por este tema hace rato, o sea, me interesan las articulaciones familia, destinatario, efector. Y en alguna investigación que yo hice por el 2015, por ahí, con el programa bastante inmaduro todavía, en la Universidad Pedagógica, tratamos de identificar cuáles eran los mecanismos del debe demostrar del sistema educativo. La verdad que eran una catástrofe, porque lo que sobresalía haciendo entrevistas en instituciones escolares del Gran Buenos Aires era el desinterés absoluto de las instituciones educativas que no estaban dispuestas a demostrar nada. Y que, por supuesto, como todos sabemos muy bien, lo primero que decían de los chicos es que vienen por el certificado y no estaban dispuestas las instituciones y las docentes, todo femenino, a establecer ningún compromiso sustantivo con la retención y el aprendizaje de esos chicos. ¿Cuál era mi obsesión en ese momento? Perdón, la misma que yo tengo ahora, que la UH puede tener, y de hecho lo acaban de demostrar, efectos virtuosos sobre la población destinataria o objetivo. Pero desde mi punto de vista, la AUH debe tener también efectos virtuosos sobre las instituciones que están obligadas a garantizar la satisfacción de los servicios. ¿Cuál era mi sueño? Estúpido sueño. Que en la medida que aumentaba el número de niños AUH en las escuelas, los establecimientos deberían mejorar la tasa de retención y promoción. ¿Por qué? Porque si los docentes nos han dicho toda la vida que el máximo problema del aprendizaje era la pobreza de los chicos, ahora que controlamos un poquito la pobreza de los chicos,
mostrarme resultados virtuosos de la actividad educativa. Para hacer esto, bueno, se me va a acabar el tiempo. Quiero contar que junto con una colega, Pilar Arcidiácono, interesada en este mismo enfoque, tratamos de conseguir la inscripción de los niños con AUH en un subconjunto de escuelas seleccionadas en algunos partidos del Gran Buenos Aires. Por ejemplo, yo conozco bien Quilmes, donde viví mucho tiempo, sabía qué escuelas respondían a las condiciones de máxima privación socioeconómica. Bueno, eso fue imposible, por dos motivos. Una, que las escuelas dicen que por proteger la privacidad de los chicos no anotan sus nombres, aunque la portera sabe perfectamente quiénes son los chicos AUH. Y la otra, porque las autoridades no están dispuestas a proveer esa información. Entonces, con Pilar hicimos una demanda ante ante la persona que estaba en acceso. Publicamos artículos en La Nación para promover la fibra democrática de nuestra sociedad, y al cabo de un año, en educación nos dieron una información pobre porque no macheaba con los establecimientos que habíamos pedido. Pero lo extraordinario no es que no conseguimos, es que a todo el mundo le parecía como medio disparatada, tanto la hipótesis como el objetivo que queríamos identificar. Un argumento muy fuerte, vos me decís cuando termino. Ya estamos 7 minutos a 20. Un argumento muy fuerte que me hicieron, de apariencia humanística, fue María del Carmen, pero esas poblaciones son iguales. Es igual la que cobra la UH, yo creo que no es igual, porque tal como ustedes han dicho, son poblaciones que llevan un tiempo en situación persistente de desigualdad, y poblaciones que son vistas como, no como dice la sociología yanqui, pobres no merecedores, sino como choripaneros. Por lo tanto, en síntesis, creo que la AUH debe demostrar mecanismos para cambiar las subjetividades de los efectores y dar cuenta de la forma en que la operación del programa actúa de manera subrepticia, interfiriendo la incorporación plena de los chicos. Del cuarto tema no voy a hablar, y lo único que quiero decir, ya que estoy tan pasada y les pido disculpas, es que algunas mujeres peronistas de distintos sectores, entre las que me incluyo, muy preocupadas por el tema de la persistencia de la pobreza infantil, estamos tratando de pensar algún tipo de acción colectiva respecto de estos temas. Y como yo les dije que iba a venir acá, les dije armemos algo por si alguien se quiere conectar. Y no tenemos gran cosa, pero tenemos un email que se llama Educación Temprana para Todos, con X, @gmail.com, desde donde pensamos empezar, como muchas veces lo hemos hecho las mujeres, el trabajito de hormiga de tratar de sensibilizar estos problemas más allá de estos grupos divinos, pero que somos parte de una fracción de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos quedan apenas unos minutos como para poder hacer alguna pregunta. Vamos a dar primero prioridad a alguna pregunta que surja en la sala. Sí. Buenos días. Soy del gremio de APOC, secretaria general en Jujuy, la provincia desde donde surgieron las primeras apreciaciones de ahora las chicas quieren tener chicos solamente para la UH, que se podrían a tener hijos. La verdad que estos números y todo este estudio me va a servir para los organismos y esa forma que quería además reconocer el valor que tiene el estudio, pedir por favor que al mail en el cual me pedí que pueda recibir el informe completo y el PowerPoint
que utilizó para la exposición, que van a ser de valor para llevar. Muy bien, sí, así será. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta en la web? Sí. Desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género preguntan, creo que está más dirigida a Santi, sobre detalles de los microdatos, de la base de microdatos. ¿Qué cobertura tiene? ¿Cuántos casos son? ¿Qué proporción de ellos tiene AUAR? Bien. Nosotros acá en este informe usamos las bases de microdatos de la ETSA, como dije, serie Agenda para la Equidad y serie Bicentenario. La serie Bicentenario fue la serie de la encuesta que se relevó entre el 2010 y el 2016, y la ETSA Agenda para la Equidad arranca del 17 hasta el 20. La ETSA es una encuesta multipropósito que se realiza todos los años en el periodo julio-octubre de cada año. La ETSA Agenda para la Equidad tiene una cobertura de 5.500 hogares y alrededor, no hay un número exacto porque puede variar por año, de entre 4.000 y 5.000 niños y niñas encuestados que viven en esos hogares. Ese es el total de observaciones. Es representativa de los aglomerados urbanos de 80.000 habitantes y más de nuestro país, alrededor del entre el 53 y el 56% de la población total, ¿sí? Porque aglomerados urbanos, como sabemos, no, hay una parte de la población argentina que no es urbana, lógicamente, y el porcentaje de chicos cubiertos por la UH, bueno, estaba ahí, varía entre el 29 y el 34%, 35%. Eso es lo que nosotros tenemos registrado, es decir, lo que está en nuestra encuesta. Que lógicamente no siempre va a coincidir con el dato de registro de ANSES, porque es el resultado de una encuesta, pero eso es más o menos la estructura que nosotros tenemos. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Perdón, Sí. ¿puedo nuevamente preguntar si hay un estudio, si fue federal, es decir, si abarcó provincias o fue un estudio centralizado? Bien. Creo que ahí también hay una pregunta, si quieren podemos juntar dos preguntas. Sí, vecinos. Acá desde una pregunta que se puede responder, ¿no? ¿De qué manera se puede evaluar, o si se puede o no, la administración del dinero por parte de las familias? Sí. Sí. Yo le puedo contestar, si querés, sobre el tema del estudio. El estudio nuestro, el estudio total del país, lo que pasa es que los resultados que acá se presentan no desagregan, digamos, a nivel regiones. Pero sí la encuesta de la deuda social permite, digamos, conocer para los dominios de estimación de la encuesta la información con cierta desagregación regional, ¿sí? Es decir, lógicamente, por tanto, al ser datos que provienen de una encuesta, los niveles de desagregación están restringidos a la estructura de la muestra, ¿verdad? O sea, no puede desagregar todo lo que quisiera, pero bueno, existen estrategias para así poder hacerlo, con lo cual puede ser también una cuestión interesante a reconocer o a entender un poco más. Un poco respecto a la pregunta que hacían allá en el fondo, yo puedo dar una respuesta parcial, o sea, se puede saber, digamos, no qué hacen o sea, se puede saber en qué gastan las familias que perciben la UH, pero no sé si, quizás tu pregunta apunta a si se puede saber en qué usan la plata de la UH. No, bueno. Creo que, respondiendo a tu pregunta, por supuesto que se puede hacer un estudio que apunte al objetivo que vos planteás. No conozco que exista un estudio que haya desarrollado la estructura de gastos de los hogares y menos en términos de la perspectiva de los destinatarios de la asignación universal por hijo. Sí hemos visto algunos estudios vinculados a la tarjeta alimentar y hay estudios cualitativos que señalan la especial valoración que tienen las madres de los niños en tener una transferencia de ingresos que sea solamente para el consumo de alimentos.
lo cual me parece que es algo relevante de seguir estudiándolo, sobre todo cuando la tarjeta alimentar ha dejado de existir como tal, ¿no? Y hoy sigue siendo una transferencia a través de la asignación universal por hijo, con lo cual creo que es relevante trabajar con la perspectiva de las propias madres, que son las principales promotoras de todo lo que esté vinculado con la asignación universal por hijo. Y para... Sí. Sí. Cuando asume Daniel Arroyo, saca la tarjeta que se le entregaba, que servía para comprar solamente alimentos. Nosotros militamos en algunos barrios en el pueblo urbano, y nos decían los compañeros que por primera vez en muchos años se veían las bolsas que venían del mercado, leche y carne. Así que las prevenciones que se tuvieron para que no lo cambien por alcohol, como si fuesen tarados que no saben cuidar a sus hijos, es todo parte de una prensa que no los quiere, ni a los planes, ni a los pobres, etcétera, etcétera. Pero puedo decir que fue emocionante ver a la gente salir al mercado con cosas que no consumía desde hace años. Bien, bueno, les agradecemos muchísimo y cerramos este evento, diciéndoles que todos ustedes van a recibir en sus casillas de correo el link para poder ingresar al informe completo, pero también pueden llevarse un breve resumen en papel que lo pueden tomar de esta mesa. Bueno, les agradecemos muchísimo, nos vemos en el próximo sesión.